nombre es Raúl Francisco Román Cedillo. Soy estudiante de Ingeniería Civil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a continuación expondré tres temas sobre ecuaciones diferenciales. El primer tema será ecuaciones diferenciales separables, el segundo tema será ecuaciones diferenciales homogéneas y el tercer tema será ecuaciones diferenciales por el método de Bernoulli. Bueno, nuestro primer tema son ecuaciones diferenciales separables. Este es nuestro ejercicio 1, que es diferencial de z sobre diferencial de t más la exponencial elevado a t más z, esto igual a 0. Este es el número de Euler, el cual le estaremos llamando como exponencial. Bueno, lo primero que hacemos es despejar las diferenciales. Entonces pasaremos la exponencial del lado derecho, pasará con signo contrario. Y una forma de representar estos exponentes es de esta manera, a través de las propiedades de los exponentes. De esta manera se nos hará más fácil el despeje. Bueno, aquí como podemos ver ya despejamos cada variable con su respectiva diferencial y entonces el siguiente paso a realizar es hacer una integral del lado izquierdo y respectivamente haremos lo mismo del lado derecho, quedando representado de la siguiente manera. Ya estas son nuestras integrales. Realmente estas integrales no son difíciles. Sabemos que la integral de la exponencial es la exponencial misma. En el caso del lado izquierdo queda del lado negativo debido a que podemos ver esta exponencial como exponencial a la menos z. Entonces aquí está este menos. Ya después multiplicamos todo por menos 1 para poder tener del lado positivo esta exponencial. Después aplicamos el logaritmo natural tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y sabemos que por propiedad de los logaritmos, el exponente va a bajar como coeficiente. Y sabemos que no es que se anule el logaritmo natural con exponencial, sino que nos da 1, por lo que nos va a quedar representado de esta manera. Nos va a quedar menos z por 1, el 1 no lo escribimos, y va a ser igual, del lado derecho nos va a quedar igual. Ya nada más por último, volvemos a multiplicar por menos 1 para tener de manera positiva la z. Y este sería nuestro resultado de esta ecuación diferencial. Nuestro segundo ejercicio sobre este tema es el siguiente, que es diferencial de p sobre diferencial de t, esto igual a t cuadrada por p menos p más t cuadrada menos 1. Entonces aquí lo que podemos ver es que tenemos que agrupar. Lo que podemos agrupar son estos dos términos, que nos va a quedar como, podríamos decirlo que sacamos la p, y esto va a multiplicar a t2 menos 1, como está aquí, más t cuadrada menos 1. Nos estamos dando cuenta que este término es igual a este, entonces recordemos que aquí hay un 1, el cual nos escribe, por lo que nuestra factorización nos va a quedar de la siguiente manera: t cuadrada menos 1 por p más 1, que es el producto de esta expresión, sería esto. Entonces, ya que lo tenemos de esta manera factorizado, ya ahora sí podemos separar las variables con su respectiva diferencial, quedándonos de esta manera. Entonces, ahora sí ya podemos integrar del lado izquierdo tanto como del lado derecho. Así queda expresado con la integral. Podemos ver que esta integral va a ser un logaritmo natural de p más 1, y esta, bueno, es más sencilla. Va a quedar un tercio de t cúbica, como se ve aquí, menos t. Entonces, ya que tenemos esto, necesitamos despejar p. Para eso, entonces vamos a elevar todo por la exponencial. Aquí está, y así nos quedaría representado de esta manera. Recordemos que por propiedad de los logaritmos, p más 1 va a pasar como coeficiente, y por logaritmo natural, esto es 1. Y esto va a quedar de esta manera, siendo este resultado. Aquí en el resultado ya esto es 1, bajamos el p más 1 como coeficiente, y aquí ya directamente el más 1 que está del lado izquierdo va a estar como menos 1 del lado derecho. Y esta sería la respuesta de nuestro ejercicio 2.
Pasamos a nuestro ejercicio número 3 de ecuaciones diferenciales separables, el cual es esta expresión, y la única diferencia con los otros dos ejercicios es que aquí tenemos una condición, que y es igual a 1 cuando x vale a 0. Y esta condición nos va a servir al final para poder calcular el valor de nuestra constante. Bueno, aquí vamos a proceder primero a intentar separar las variables x por un lado y por otro lado. Bueno, aquí vemos que x está positivo, entonces lo vamos a pasar de este lado de manera negativa. Recordemos que no es tal como que pase, sino si yo quiero eliminar esta x, entonces tengo que colocar un menos x de este lado izquierdo, pero lo que hago del lado izquierdo lo hago del lado derecho. Entonces aquí también pondría un menos x, y aquí con este menos x más x sería 0, se anularía. Pero por practicidad, bueno, manejaremos como tal, como que pasa o ese tipo de término. Ya nos quedaría así, porque pasamos el x, después el radical está aquí multiplicando, va a pasar dividiendo, como se ve aquí en esta parte, y el diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando, quedándonos ya las y de un lado, las x de un lado. Entonces, ya al tener las variables separadas, ya podemos pasar a integrar del lado izquierdo e integrar del lado derecho, que nos va a quedar expresado de esta manera. Del lado izquierdo vemos que es una integral directa, por así decirlo, nos quedaría como y cúbica, mientras que del lado derecho, bueno, se ve un poco más compleja, pero nos podemos dar cuenta que la derivada del radical sería 2x, por lo tanto podría ser como esta x. Entonces decidí integrarla por sustitución y ya defino u como x al cuadrado más 1 y su diferencial es 2x por dx. Al despejar dx nos va a quedar como diferencial de u sobre 2x, y al sustituir aquí pues vemos que nos va a quedar x sobre 2x. Entonces aquí se convierte x sobre x, quedaría 1, por lo que ya no tendríamos esta x al integrar. Sacamos el coeficiente, que sería 1/2, y este signo negativo es el que está acá. Entonces nuestra integral nos quedaría como diferencial de u sobre radical de u. Y ya este radical de u lo podemos ver como u a la menos 1/2, que al integrar sabemos que le vamos a sumar un entero y nos va a quedar como u a la 1/2, por lo que ya sería positiva. Y ese 1/2 lo vamos a dividir sobre este otro 1/2, por lo que el 2 nos va a quedar aquí arriba en el numerador y 2 entre 2 nos va a dar 1. ¿Okay? Así es como se va a ver nuestro resultado de ambas integrales. Y aquí está el menos, el 1 que no se escribe, y nuestro radical, y aquí ya agregamos nuestra constante de integración. El último paso va a ser que tenemos que despejar la y, por lo tanto, para eliminar este exponente, lo que tenemos que hacer es aplicar raíz cúbica del lado izquierdo, raíz cúbica del lado derecho, quedándonos de esta manera. Entonces, este es nuestro resultado de esta ecuación diferencial. Ahora, ya con este resultado, podemos calcular el valor de nuestra constante, que es sustituyendo estos valores aquí. Y vale 1, x vale 0. Y ahora ya pues reducimos. Aquí hay una raíz cúbica, por lo tanto lo vamos a pasar como el exponente, y entonces tendremos 1 al cubo es igual a menos raíz de 1 más la constante. 1 al cubo es 1, raíz de 1 es 1. Por lo tanto, se nos va a hacer que el valor es 2. Y esta es una manera de encontrar el valor de C cuando nos dan una condición. Bueno, ya nuestro segundo tema es ecuaciones diferenciales homogéneas, en donde aquí establezco 5 pasos para la resolución de una ecuación de este tipo. Lo primero es ordenar la ecuación diferencial de esta manera: m, que depende de x y y, por diferencial de x, más la función n, que depende igual de x y y,
por diferencial de y esto igualándolo a 0. Para eso primero tenemos que, segundo paso, verificar que la ecuación diferencial sea homogénea. Como tercer paso, tenemos que elegir qué función elegir para realizar, ¿no? ¿Qué cambio de variables? X igual a y por v o y igual a x por v. Y esto depende si n es más fácil de integrar que n o si n es más fácil que integrar que n. Ya después de haber hecho esto, se tiene la diferencial, o sea, se deriva toda esta función o esta. Como cuarto paso, bueno, se sustituye y ya como cuarto paso se separan las variables. Y una vez que se tengan separadas las variables, se va a integrar. Y una vez que ya se tenga resuelta toda la integral, vamos a sustituir los valores iniciales que teníamos. Entonces aquí suponiendo despejaríamos x o aquí despejaríamos y. Bueno, aquí vamos con nuestro ejercicio 1 sobre ecuaciones diferenciales homogéneas. Esta va a ser nuestra ecuación diferencial. Abrimos paréntesis, x más y, cerramos paréntesis, diferencial de x más x por diferencial de y, esto igual a 0. Como vemos, aquí no es tan sencillo el separar las variables como en el tema anterior, entonces lo resolveremos por este método, ¿no?, de las homogéneas. Como habíamos dicho en la anterior diapositiva, tenemos que elegir qué expresión es más sencilla, si m o n. La expresión m, recordemos que está acompañada del diferencial x, mientras la n está acompañada del diferencial de y. Aquí, como vemos, la más sencilla es n, ¿no?, porque solamente tendríamos que integrar x. Entonces elegimos n, por lo tanto nuestro cambio de variable va a ser igual a y igual a x v, y la derivada va a ser diferencial de y igual a v por diferencial de x más x por diferencial de v. Y esto lo vamos a sustituir aquí, y esto lo vamos a sustituir de este lado. Ahora nos queda de esta manera la sustitución. Entonces después lo que tenemos que hacer es desarrollar esto, todas estas multiplicaciones. Entonces ahora lo que hacemos es obtenemos esto al desarrollarlo y buscamos términos semejantes, iguales, que son este y este, por lo tanto los sumamos, quedándonos de esta manera esta nueva expresión. Ahora lo que intentamos es ver qué es lo que podemos factorizar, y aquí vemos que aquí tenemos x de x y aquí igual x de x. Entonces factorizamos en estas dos expresiones, quedándonos x de x por 2v más 1, y después de todo esto es más x cuadrada por diferencial de v igual a 0. Ya vemos que de esta manera ya es fácil separar las variables, ¿no? Esto va a pasar de manera negativa al lado derecho. Vamos a pasar dividiendo el 2v más 1. El x cuadrada que está aquí, estaría aquí multiplicando, va a pasar acá dividiendo, quedándonos de esta manera. Ya tenemos las v's del lado izquierdo, las x del lado derecho. Y ahora sí, procedemos a integrar del lado izquierdo, pues procedemos a integrar del lado derecho. Como vemos, aquí nos quedó de diferencial de x sobre x, ¿no? Aquí esta x se va con el exponente. Bueno, ambas integrales nos van a quedar, como podemos ver, nos van a quedar con logaritmo natural. Aquí se hace un paso previo antes de la integración, que como podemos ver, la derivada de 2v más 1 es 2 diferencial de v, y aquí nada más teníamos diferencial de v, por lo que colocamos aquí el 2, pero para no alterar la expresión, aquí agregamos un medio, para que sigamos teniendo las mismas expresiones. Bueno, entonces aquí la integral va a ser un medio por logaritmo natural de 2v más 1, así como está, y aquí va a ser menos logaritmo natural de x, y agregamos la constante de integración. Bueno, para poder manipular las variables, todo esto le vamos a aplicar la exponencial tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aquí este coeficiente va a pasar como exponente por propiedad de los logaritmos, y bueno, aquí todo esto va a ser el exponente.
De esta manera aquí vamos a tener 2v más 1 por 1 sobre 2. Recordemos que exponencial por el logaritmo natural es 1 y esto baja como coeficiente por propiedad de los logaritmos nuevamente. Aquí va a ser x, va a estar en el denominador porque aquí tenemos un signo negativo. Por lo tanto, vemos que esto es 1 sobre logaritmo natural de x más c, que es positiva, que esta es normal. Por lo tanto, aquí esta x por este signo va a quedar abajo. O bueno, lo podremos ver como más bien logaritmo natural por x a la menos 1. Entonces, por eso que es como que queda negativo. Y este que es más c, bueno, va a quedar positivo, e a la c, que al final esto va a ser constante, quedándonos de la siguiente manera. Aquí ya eliminamos este exponente de un medio. Para ello elevamos toda la ecuación, la elevamos al cuadrado, quedándonos c por c, pues va a ser la misma c, y x por x nos queda como x cuadrado. Aparte aquí ya este 1 ya pasó aquí restando, ya está aquí restando. Entonces, así es como lo obtenemos. Aquí también ya sustituimos el valor de v, que el valor de v lo tenemos despejando aquí. Despejamos la x y nos queda que es y sobre x. Y sobre x, que es igual a lo que tenemos aquí. Entonces, teniendo ya más simplificado esto, vamos a pasar este 2 dividiendo a todo. Entonces nos va a quedar c sobre 2x menos x sobre 2. Y ya pues, sacamos el 1 medio para tenerlo de manera aún más reducida y ya nos queda de esta manera. Y este es el resultado de nuestra primera ecuación diferencial homogénea. Nuestro segundo ejercicio de este tema es el siguiente, que es abrimos paréntesis y cuadrada más y por x, cerramos paréntesis, diferencial de x menos x cuadrada por diferencial de y igual a 0. Entonces aquí nuevamente vemos que este es n, este es m y nuevamente lo más fácil de integrar creo que es n, entonces vamos a volver a elegir n para la sustitución de variables, que aquí está. El mismo paso que el anterior, queda de manera idéntica y ahora procedemos a sustituir. La sustitución nos queda de esta manera. Como vemos aquí tenemos y, aquí tenemos el nuevo valor de y, está al cuadrado, están al cuadrado los términos. Después multiplicamos por x, pues tenemos aquí x cuadrada porque era x por v, entonces se queda x cuadrada por v. Y aquí el diferencial de y, pues lo sustituimos aquí, ¿no? Entonces esto lo tenemos aquí. Desarrollamos y bueno, buscamos otra vez términos semejantes que se puedan reducir y vemos que este y este se restan, por lo que esto sería 0 y nos quedaría ya la expresión de esta manera. Bueno, no, ya aquí pasamos el x cúbica por diferencial de v al lado derecho de manera directa, entonces ya vemos que la separación de variables nuevamente vuelve a ser sencilla después de este procedimiento. Entonces nos va a quedar diferencial de x sobre x es igual a diferencial de v sobre v al cuadrado. Y ya teniendo la separación de variables, sabemos que lo que viene es integrar del lado izquierdo, integrar del lado derecho, quedándonos de esta manera las integrales. Del lado izquierdo vemos que pues, es sencilla, es logaritmo natural de x, y del lado derecho pues también es directo, ¿no? Se ve como v a la menos 2 más un entero, va a quedar a la menos 1, por eso es 1 sobre v ya, y dividido el menos 1 sobre 1, pues va a ser menos 1. Y bueno, agregamos la constante de integración, que no se nos olvide. Bueno, ya después de esto sustituimos nuevamente el valor de v, que el valor de v va a ser nuevamente y sobre x. Pero como v está en el denominador y extremos por extremos, medios por medios, nos va a quedar x a la y, inverso a como nos quedaría aquí. Bueno, lo que queremos es poder manejar x, entonces... perdón, aquí lo que vamos a despejar es y, lo vamos a dejar en términos de y. Entonces pasamos restando la constante de integración para después ya nada más poder pasar
y multiplicando todo esto, y a la vez esto va a pasar dividiendo a menos x, quedándonos ahora sí de esta manera. Bueno, aquí todavía está multiplicando y ahora sí el resultado final, y igual a menos x sobre logaritmo natural de x menos c. Y este sería nuestro resultado de nuestro segundo ejercicio de diferenciales homogéneos. Nuestro tercer ejercicio y último de este tema es el siguiente. Diferencial de y sobre diferencial de x es igual a y menos x sobre x más y. Bueno, lo pasamos todo del lado izquierdo para igualarlo a 0 y tenerla como se veía en la diapositiva, en la de pasos. Poder identificar rápidamente cuál es m y cuál es n. Vemos que aquí es n y aquí es n. O sea, como tal no importa el orden, lo que importa es qué diferencial lo acompaña. Aquí es y, por lo tanto es n. Aquí es diferencial de x, por lo tanto este es n. Bueno, yo hubiera elegido aquí y más x para integrar, pero como en las anteriores dos ecuaciones diferenciales había elegido n, en esta decidí elegir n, que se ve aquí, y ahora sí nos va a quedar x es igual a y por v. Hay que derivar todo esto, nos queda diferencial de x igual a v por diferencial de y más y por diferencial de v, y ahora sí sustituir todo esto aquí arriba. X aquí se va a sustituir, x aquí se va a sustituir, y diferencial de x solo se va a sustituir aquí, quedándonos de la siguiente manera. Ya sabemos, hay que desarrollarlo, buscar términos iguales, y aquí podemos ver de términos iguales este y este se van, ¿no? Y me parece que son todos. Ajá. Bueno, ahora ya nos queda reducida así la expresión, y ahora hay que buscar términos semejantes para poder factorizar, y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda que aquí es y de y aquí tenemos y de y. Aquí tenemos y cuadrada por diferencial de v, y cuadrada por diferencial de v, y nos van a quedar así, expresados los argumentos. Ya después esto lo vamos a pasar del lado derecho, por lo tanto va a ser negativo, y entonces ahora sí vemos que esto va a pasar aquí dividiendo, y y cuadrada menos y cuadrada, o y cuadrada más bien, va a pasar dividiendo del lado izquierdo, así quedándonos estas dos expresiones. Las y las tenemos del lado izquierdo, las v las tenemos del lado derecho, por lo tanto, como los demás ejercicios, pasamos a integrar del lado izquierdo a integrar del lado derecho, quedándonos expresada la integral de la siguiente manera, así. Bueno, aquí la separamos, ¿no? Sabemos que otra manera de ver esto es v sobre v cuadrada más 1 más por este menos por menos más, entonces sería más 1 sobre v cuadrada más 1, que sería de esta manera, para poder realizar de manera más sencilla las integrales. Vemos que la integral del lado izquierdo es sumamente sencilla, va a quedar como logaritmo natural de y, pero aquí nuevamente como en el ejercicio anterior, la diferencial de v cuadrada más 1 va a ser 2v, y al quedar como 2v, aquí arriba no tenemos ese 2, entonces lo tenemos que agregar, pero ya sabemos que también afuera de la integral agregamos un medio para no modificar la expresión. Bueno, la del lado derecho queda igual, esa va a ser directa, y bueno, ya vemos la del lado derecho. Recordamos que la diferencial del arco tangente de x es igual a 1 sobre x cuadrada más un medio, que es exactamente lo que tenemos aquí. Y viendo esto, pues ya sabemos que la integral de esta expresión, entonces, siendo la operación inversa de una derivada, va a ser el arco tangente de x, quedándonos de la siguiente manera. Entonces aquí, mientras aquí nos queda que es el logaritmo natural de v cuadrada más 1, aquí nos va a quedar que esto es igual a arco tangente de x. Bueno, aquí
Bueno, aquí todo lo multiplicamos por 2 para eliminar este medio y poder aplicar de manera un poco más sencilla el exponencial. Entonces seguimos con el mismo ejercicio, quedándonos multiplicado todo por 2, nos queda de esta manera, y ahora sí aplicamos el exponencial, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, quedándonos todo esto como exponente y esto como exponente. Bueno, aquí vemos que ya directamente nos va a quedar y cuadrada igual a todo esto. Recordemos que por propiedad de los exponentes, esto lo podemos ver como a la menos elevado a la menos en el logaritmo natural de todo este argumento por exponencial elevado a todo esto que sería 2 arcotangente de v por el exponencial elevado por esto que es 12. Entonces nos va a quedar de esta siguiente manera. Esto, como lo podemos ver, se puede ver multiplicación, multiplicación, multiplicación. Esto sí lo podemos resolver aquí de manera directa. Esto va a bajar el b cuadrada más 1, va a estar en el denominador por este signo negativo. Aquí es donde va a ir. Y ya nada más nos quedaría, como les había dicho anteriormente, exponencial por el arco tangente de v y por exponencial elevado a la constante. Ya como siguiente paso viene la sustitución de v. Recordemos que cuando era n quedaba v igual a y sobre x, pero ahora como fue m, elegimos m, nuestra sustitución va a ser x sobre y. Entonces x sobre y al cuadrado nos va a quedar x cuadrada sobre y al cuadrado más 1 y todo lo demás queda igual. Aquí lo que vamos a hacer es todo el denominador lo vamos a pasar multiplicando al lado izquierdo, quedándonos de esta manera. Entonces, también recordemos, exponencial elevado a la c, pues va a ser la constante misma. Por eso aquí ya la constante aparece normal. Y ya aquí nos vamos a dar cuenta que y cuadrada sobre y cuadrada es 1, por lo tanto nos va a quedar x cuadrada, y y cuadrada más 1 va a ser y cuadrada. Por lo tanto, del lado izquierdo vamos a tener x cuadrada más y cuadrada, y ya este sería nuestro resultado final, así es como lo dejé. X cuadrada más y cuadrada es igual a la constante por la exponencial elevada a 2 arcotangente de v. La dejé de manera implícita, ya hasta aquí fue donde llegué, y este sería el resultado de nuestro ejercicio número 3 de diferenciales homogéneas. El último tema es ecuaciones diferenciales resueltas por el método de Bernoulli. Al igual que en las homogéneas, aquí establezco 5 pasos. El primero es verificar que la ecuación diferencial tenga esta forma, que va a ser una función de x multiplicada por la diferencial de y sobre dx, que también puede ser representada como y', más otra diferencial de x multiplicada por y, y esto igual a otra a q, que va a ser función de x multiplicada por yn, por lo que nuestras condiciones principales sería como que y sea del lado izquierdo lineal, mientras que del lado derecho tenga un exponente que sea distinto a 1 y a 0. Bueno, después va a ser establecer la igualdad de u, que va a ser nuestra variable que sustitución, y esto va a ser igual, para poder establecerla, va a ser igual a y 1 menos n, que va a ser este exponente de acá. Después de eso se va a despejar y también se va a derivar. Y lo que buscamos al sustituir en la ecuación diferencial y al simplificar es la siguiente forma para resolverla de una manera lineal. Bueno, aquí está nuestro cuarto paso, resolverla como una ecuación diferencial lineal. Y el quinto paso, por último, es sustituir el valor de u y simplificar el resultado. Nuestro primer ejercicio sobre el tema de Bernoulli es el siguiente. Diferencial de y sobre dx menos 3y, esto es igual a 4x por y al cubo. Como podemos ver, no hay que modificarle nada, está tal como está en la presentación. Esta es la manera en la que queremos encontrarla. Y establecemos u, que va a ser y a la 1 menos 3,
por lo tanto u va a ser igual a y menos 2 y de este lado ponemos su diferencial. Despejamos y para poder hacer la sustitución y nos va a quedar que es 1 sobre raíz de u. Después es y igual a menos 1 medio de u elevado a la menos 3 medios por u'. En este tipo de casos tenemos que tener mucho cuidado con estos despejes, porque si nos llegamos a equivocar en el despeje, todo va a estar mal y vamos a tener que corregir desde un inicio. Bueno, ya procedemos a sustituir todo aquí. Aquí está y', todo esto va a ser y' menos el 3y. Bueno, volvemos a sustituir, que recordemos que 1 sobre radical de u podemos verlo como u menos 1 medio. Ya después el 4x va a multiplicar a toda la y, que va a ser 1 sobre raíz de u, y esto va a estar elevado al cubo. Bueno, así es como nos queda. Del lado izquierdo, este es el resultado de esto. Pero en nuestra forma vemos que el diferencial de y o y' tiene que estar sin coeficiente y tiene que ser positivo. O sea, su coeficiente tiene que ser, buscamos que sea 1. Entonces, para que sea 1, toda la expresión la tenemos que multiplicar por menos 2u elevado a la 3 medios. Multiplicando todo nos va a quedar ya u' sola. Y veamos que también de este lado vamos a multiplicar menos 2 por 4 es menos 8. Y también esta u se va a anular, porque sería u elevado a la 0, y recordemos que cualquier variable elevada a la 0 es 1. Y también aquí que nos teníamos 3 menos 3u a la menos 1 medio multiplicado por esto nos va a quedar de manera positiva. El 3 pasa a ser 6 y el exponente era negativo, pero 3 medios menos 1 medio son 2 medios, que es igual a 1, que está aquí. Ya vemos que tenemos la forma en la que queríamos la expresión. Y ahora pasamos a definir lo que es px y qx. Px es igual a 6, qx es igual a menos 8x. Y para eso después encontramos la fórmula que está para encontrar μ o m, que depende de x, que va a ser la exponencial, que va a ser elevado a la integral de px por la diferencial de x. Y entonces pasamos a realizar esta operación. Sustituimos, es un 6. Lo dejamos fuera de la integral, nada más está la de x, por lo tanto el valor de m o μ va a ser exponencial elevado a la 6x. Después tenemos y por μ o m, bueno, lo manejaremos como m. Y que esto va a ser, aquí no tenemos como tal y, sino tenemos u, entonces por lo tanto ponemos la u por m, va a ser igual a menos 8 por la integral de x. Bueno, sustituimos valor de q, que es menos 8x, el menos 8 lo sacamos de una vez de la integral, nada más dejamos la x, por m, que va a ser exponencial de 6x. Aquí están estos valores, multiplicamos todo por dx y tenemos que realizar esta integral. Y bueno, la realicé por integral por partes. Aquí está la fórmula. Y entonces definimos u. U va a ser x, la derivada de v que nos pide, pues sería esta, ¿no? La exponencial de 6x. Entonces aquí vemos que aquí ya está integrada, entonces la integral de derivada de diferencial de v igual a exponencial de 6x va a ser igual a v igual a un sexto diferencial de e a la 6x. Y ya simplemente sustituimos en esta fórmula y lo único que se agregaría es que esto se vuelve a integrar. Y entonces se volvería a bajar este 6 para dividir esto, por lo que una expresión nos quedaría así con el 36. 1 sobre 36. Como vemos es menos, aquí está el menos. Y aquí agregamos la constante de integración nuevamente. Bueno, ya multiplicado por el 8 y reduciendo fracciones, así también es como nos queda. Ya nuestro siguiente paso, seguimos en el mismo ejercicio, que este es nuestro resultado que habíamos obtenido en la diapositiva anterior. Le vamos a sustituir el valor de m. Y sustituyendo el valor de m queda del lado derecho todo igual, del lado izquierdo pues aquí está el valor.
Esto va a pasar dividiendo, por lo tanto aquí nada más va a quedar con x, aquí nada más va a quedar la pura fracción, y c sí va a quedar dividido sobre el exponencial a la 6x. Así es como queda. Después tenemos que sustituir el valor de u, que recordemos que es y a la menos 2, ese se calculó al inicio del ejercicio. Y entonces aquí tenemos y a la menos 2, todo del lado derecho igual. Y entonces para que el exponente de y sea 1, tenemos que elevar toda la ecuación a la menos 1 medio. Porque menos 1 medio, menos 1 medio por menos 2 nos quedaría como 2 sobre 2, que sería 1. Y nuestro resultado final entonces ya nada más quedaría condicionado a la parte derecha con este menos 1 medio, que sería menos, todo esto sería menos 4 sobre 3 por x, más 2 novenos, más c sobre exponencial a la 6x, todo esto elevado a la menos 1 medio, y este es nuestro resultado final de nuestro ejercicio 1. Pasamos con nuestro ejercicio 2, el cual es el siguiente, y nuevamente, bueno, primero definimos u, va a ser, aquí está n, este es n, este sería nuestro exponente, y sería y a la 1 a la menos 3, esto va a ser igual a u igual a y a la menos 2. Ahora despejamos, como queda igual que el ejercicio pasado, un 1 sobre radical de u, y derivamos todo completamente y queda lo mismo, ¿no? Podemos obtener el mismo resultado. Bueno, en este caso coincidió eso. Ya después, antes de sustituir, vemos que aquí tenemos una x, entonces como para facilitar un poco más el manejo de la expresión, vamos a pasar esta y como negativa, y todo esto menos y va a quedar dividido sobre x. Por tanto, aquí ya tenemos x lineal por y al cubo. Otra vez la y que le habíamos pasado restando la regresamos otra vez sumando, pero ya nos queda como y sobre x. Y ahora sí, sustituimos. Bueno, aquí se repitió la expresión, ahora sí sustituimos. Nos queda de esta manera la sustitución. Y otra vez, buscamos tener nuestra diferencial de u sola y con un coeficiente que sea igual a 1. Entonces, para que esto suceda, tenemos que multiplicar toda la ecuación por menos 2u elevado a la 3 medios. Y pues ya sabemos que 3 medios menos 3 medios pues es 0. Entonces, por lo tanto, esta u sería igual a 1. Y menos 2 por menos 1 medio, pues va a ser 1. Entonces ahora sí se cumpliría y ya tenemos nuestra diferencial o bueno, nuestra u prima como coeficiente 1. Y ya vemos que también al multiplicar todos los demás términos nos queda otra vez de esta manera. Entonces ya podemos definir px y qx, que queda px es igual a 2 sobre x y qx me queda igual a menos 2x. Y ahora aplicamos la siguiente fórmula. Entonces vamos a encontrar m, que va a ser exponencial, menos la integral de esta. Aquí sacamos el 2 directamente con el signo y nos queda 1 sobre x, por lo que ya vimos que va a ser el logaritmo natural de x cuadrada, la cual va a quedar como 1 sobre x cuadrada. Después volvemos a sustituir en esta expresión, que recordemos que aquí no es y, es u, por eso aquí está con u. Y va a ser la integral de q, que es menos 2x, por m, que encontramos esto. Por lo tanto va a quedar menos 2, sacamos el 2, integral de x sobre x cuadrada, por lo que vamos a tener la integral de 1 sobre x, que va a volver a ser logaritmo natural de x, y lo multiplicamos por el menos 2 más la constante de integración. Seguimos con el mismo ejercicio, el número 2. Y bueno, ya este es el último resultado que habíamos obtenido en la diapositiva pasada. Y ahora vamos a sustituir el valor de m, que es 1 sobre x cuadrada. Bueno, aquí ya también tenemos la sustitución dentro de aquí de la ecuación. Y aquí está dividiendo, por lo tanto, del lado derecho va a multiplicar. Y así es como nos queda todo definido con u. Ya que tenemos definido todo u, recordemos su valor.
que es u es igual a y a la menos 2, y volvemos a hacer una sustitución. Quedándonos del lado derecho todo igual, del lado izquierdo pues nos queda ya la y a la menos 2. Entonces ahora para contrarrestar este menos 2 y volverlo un 1, elevamos otra vez toda la ecuación a la menos 1 medio. Y esto nos va a dar y es igual a menos 12x al cuadrado por logaritmo natural de x más la constante de integración por x cuadrado, y todo eso elevado a la menos 1 medio. Y este es nuestro resultado final y la solución a esta ecuación. Bueno, pasamos a nuestro último ejercicio, tercer y último ejercicio de diferenciales de Bernoulli. Otra vez, esta es nuestra ecuación a resolver. Volvemos a definir u. Como vemos, el exponente es 4, entonces va a ser a la menos 4. Entonces nos va a quedar u es igual a y a la menos 3. Despejamos y, que nos va a quedar como 1 sobre raíz cúbica de u, y derivamos. Y la derivada nos queda de esta manera, que es menos 1/3 de u elevado a la menos 4/3 por u'. Sustituimos ya de manera directa en la ecuación, y esto vemos que esto pues, va a ser esto, y aquí es donde lo tenemos, y ya 2y sobre x pues nos va a quedar esto. Aquí pues ya está multiplicando el denominador, que es la x, también está en el denominador, por eso también aquí queda abajo. Y ya aquí va a quedar x cúbica del lado derecho, y la y, que es este valor, elevado a la cuarta potencia. Que recordemos que esto lo podemos ver de esta manera, u elevado a la menos 1/3. Otra vez buscamos que nuestra u' tenga un coeficiente 1. Por lo tanto, vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 3 a la u, aquí hubo un error de signo, pido una disculpa, aquí es más, aquí es signo positivo, porque pues buscamos que sea 0, el exponente sea 0, porque u a la 0 pues sería 1, ¿no? Y menos 1/3 por menos 3 es 1 positivo. Y ya multiplicando todo, aquí volvemos a tener pero es positivo. Multiplicamos todo, nos queda de esta manera. Donde ya nos queda pues solamente la u'. Aquí multiplicando esto, pues vemos que 3 va a ser negativa y es 6. Y u a la 4/3 menos 1 medio, pues va a quedar a la 3/3, a la 3 sobre 3, que es 1. Por lo tanto 6 por u a la 1 sobre, x queda igual, ¿no? Menos, aquí otra vez, menos 4x, menos 4/3 más 4/3 es 0, por lo tanto u a la 0 va a ser 1, y ya nomás nos quedaría solo el menos 3x al cubo. Otra vez obtenemos esta forma, que es la que estábamos buscando. Definimos px, qx, px va a ser menos 6 sobre x, y qx es igual a menos 3 por x al cubo. Nuevamente encontramos m, ya sabemos cómo calcularla. Es nuevamente muy sencilla, es menos 6, sacamos el 6, el coeficiente con el signo, y ya nada más dejamos a x a la menos 1, que es 1 sobre x, y ya sabemos que su integral es logaritmo natural de x. Pero es a la 6. No, perdón. Obtenemos esto, y aquí ya directamente ya no pusimos el coeficiente, ya lo subimos por propiedad de los logaritmos como exponente. Entonces ya estoy como exponente, como es negativo, va a quedar en el denominador y no en el numerador, ya obteniendo 1 sobre x a la 6. Entonces ahora vamos a sustituir en esta otra expresión, donde nos va a quedar como, recordemos que no es y, aquí es u. Aquí vemos que es menos 3, q es igual a menos 3x al cubo, sacamos de una vez el menos 3, nada más dejamos x al cubo y multiplicamos a 1 sobre x a la 6, y ya sabemos que esto nos va a quedar como 1 sobre x al cubo.
Entonces ya la integral nos queda como 3 medios de x a la menos 2 más la constante de integración. Seguimos en el último ejercicio. Volvemos a repetir aquí nuestra última expresión encontrada en la diapositiva pasada. Y ya recordamos el valor de m, que ya lo habíamos encontrado, y lo sustituimos en la expresión, quedando así. Aquí el x a la 6 está dividiendo, por lo tanto aquí va a pasar multiplicando. Aquí pues va a quedar x a la cuarta más c, y esta sí, x a la 6, quedando de esta manera. Ahora, ya llegando a con la u, despejada la u, sustituimos y recordamos el valor que calculamos de u en la diapositiva pasada, que es igual a y a la menos 3. Entonces ahora sustituimos esto en esta expresión. Nos queda de esta manera, el lado derecho igual, el lado izquierdo nada más cambiamos la u por y a la menos 3. Y ahora recordemos, este exponente buscamos que sea 1 para tener la igualdad. Y entonces elevamos toda la ecuación a la menos 1/3. A la menos 1/3, y ahora sí obtendríamos de esta manera. Lo podríamos dejar el resultado final, pero simplificado nos queda así. Aquí vamos a tener un denominador común, que sería el 2, por lo tanto va a pasar a ser 12x a la 6. Pero este 2 por ¿cómo se llama? Extremos por extremos y medios por medios, este 2 va a quedar arriba, pero recordemos que está a la menos 1/3, por lo tanto es raíz cúbica. Por eso aquí está raíz cúbica de 2, por eso este 2. Después factorizamos, quedando la expresión así, que factorizamos la x. Esta x es lo máximo que podemos sacarla, y sería raíz cúbica, el denominador quedaría como raíz cúbica de x a la cuarta por 3 más 2 con la constante de integración por x cuadrada. Todavía podríamos factorizar más esta x, porque la podríamos sacar como una x normal, y aquí ya nada más quedaría una x lineal de igual manera, pero bueno, preferiría dejarla de esta manera, y este sería nuestro resultado de esta ecuación lineal a través del método de Bernoulli. Y este sería el último ejercicio del tercer tema expuesto. Por último, presento mi conclusión, donde creo que este proyecto ha sido muy valioso y ha generado una gran retroalimentación de los temas vistos durante este curso. Creo que es un reto el poder exponer un tema y el poder explicarlo, el cómo se realiza. No es lo mismo cuando estamos en clase o hacemos la tarea y lo resolvemos en un papel a través ya de una metodología establecida, a que ahorita nos estemos enfrentando a resolverlo y aparte el estarlo explicando el paso por paso, ¿no? Hay algunas cosas que uno va puliendo de esta manera. Hay unos términos que tuve que ir buscando para intentar expresarme de la mejor manera, lo cual pues uno no hace cuando lo resuelve. Cuando uno escribe el número de Euler, pues nada más lo escribe, pero no sabes, ya cuando estás exponiendo, el estarlo llamando como número de Euler, es un ejemplo, pues es un poco más largo a buscar y saber que la podemos llamar también nada más como la exponencial, ¿no? Cosas de ese ámbito. También nos ayuda a salir nada más de la mecanización, que es agarrar un papel y resolver el ejercicio. También creo que esto nos ayuda a comprender de una manera más profunda cada tema. Me pasó en específico con el tema de Bernoulli, que como que lo sentí un poco más complicado, pero ya el irlo desarrollando, irlo explicando, creo que se va facilitando todo. También me llegué a la conclusión de que todo ya como que hay una metodología, y en lo que nos tenemos que enfocar mucho es en el álgebra, ¿no? Porque con un pequeño error algebraico que tengamos, ya sea al aplicar los signos, los exponentes o logaritmos, con un pequeño error vamos a ir arrastrándolo y nos va a arrojar un resultado totalmente distinto al que tenemos que llegar. Entonces esa sería mi conclusión: cuidar mucho los detalles, sobre todo en el álgebra,
porque pues, lo demás ya está como, ya hay una metodología muy establecida, como el tema de Bernoulli, como el tema de las homogéneas, también cuando hacemos diferenciales exactas, o cuando buscamos también el factor de integración, ¿no? Ya hay una metodología, solamente hay que seguir el caminito, pero hay que cuidar mucho el álgebra. Creo que realmente es esto lo que se basa, tener unas bases algebraicas buenas, y aparte de la integración, ¿no? De saber integrar, que cuando tenemos que integrar por partes, diferenciar cuando tenemos que integrar por partes o por sustitución, o cuando ya de manera visual estás viendo la integral directa. También manejar términos como en un ejercicio que vimos aquí, donde la integral no era tanto como resolverla mecánicamente, sino era directamente de una derivada, ¿no? Como la veíamos la del arco tangente, que es 1 sobre x cuadrada más 1, y entonces eso es directo, la integral de eso es arco tangente de x. Y bueno, pues ya eso sería todo de esta presentación, y agradecer el proyecto, que realmente creo que tiene un gran valor.